gozo en este nuevo día que podamos seguir juntos compartiendo acerca de las verdades que el Señor nos revela en su palabra y cómo podemos continuar nosotros comprendiendo la forma en que podemos ejercitarnos para la piedad a través de las disciplinas espirituales. El día de ayer estuvimos viendo, en la anterior estuvimos viendo acerca del encuentro con la palabra, que es la primera y más amplia disciplina espiritual que nosotros podemos comprender. Ahora bien, de lo que estuvimos viendo la vez anterior, estuvimos profundizando acerca de escuchar la palabra, acerca de leer la palabra y acerca de estudiar la palabra. Ahora vamos a dedicarnos a conocer los otros tres aspectos que están relacionados con el encuentro que nosotros debemos de tener con la palabra de Dios. Ella es la que nos forma. Así que de número 4 tenemos memorizar la palabra de Dios. Esto es un ejercicio muy importante. Ahora, frecuentemente nosotros encontramos que hay muchas excusas para memorizar la palabra. Algunos dicen que es que tienen mala memoria, otros lo entienden como un ejercicio muy tedioso. Pero la memorización de la palabra no es, volvemos a lo mismo, un fin en sí mismo, sino que es un ejercicio, es una disciplina que nos permite alcanzar los propósitos de santidad que Dios ha previsto para cada uno de nosotros. Es decir, la memorización produce en nosotros beneficios y beneficios que son eternos. ¿Cómo qué beneficios alcanzamos nosotros al momento de memorizar la Escritura? Lo primero, nos proporciona un poder espiritual. Paso a explicar. Cuando las Escrituras se almacenan en nuestra memoria, tenemos un recurso poderoso para estar utilizando. El salmista en el Salmo 119, verso 11 nos dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. En el momento en que viene la tentación, tenemos que hacer frente a esa tentación. Y cuando nuestra memoria está llena de los textos bíblicos, entonces podemos echar mano de ellos para poder resistir durante la tentación. De hecho, Colosenses capítulo 3, verso 2, se nos dice que pensemos en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. De tal manera que al enfrentarnos con la tentación, podemos tomar la decisión correcta sabiendo que la palabra nos dice que debemos de escoger las cosas del cielo y no las cosas de la tierra, las cosas espirituales y eternas y no las temporales. Así que ahí tenemos un caudal de poderío que el Señor nos entrega a través de su palabra para que nosotros podamos enfrentar aún los tiempos de tentación. Lo segundo, cuando nosotros memorizamos la Escritura, fortalecemos nuestra fe. Proverbios capítulo 22 y versos 17 al 19 nos dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios. Para que tu confianza esté en el Señor, te he instruido hoy a ti también. Es decir, se nos nutre a través de la memorización, se nos fortalece, se nos afirma cada vez que estamos memorizando el texto bíblico. Con esto fortalecemos nuestra fe. Tercero, otro beneficio eterno que nosotros tenemos al momento de memorizar la palabra es que nos prepara para dar testimonio y nos prepara para dar consejo también. Por ejemplo, recordemos el caso de Pedro en Pentecostés. Una vez que el Espíritu Santo invistió a los discípulos, Pedro se levanta y básicamente dicta el primer sermón de la iglesia. Y en este primer sermón, cuando lo analizas, lo que está haciendo es una reiteración de citas bíblicas del Antiguo Testamento. Él construyó su sermón a partir de lo que había en su memoria. Así estuvo preparado para un momento inesperado, pero la palabra estaba en su corazón, estaba en su mente y la logró sacar para poder dar un sermón, para poder testificar acerca de Cristo. Los versículos, cuando están escondidos en el corazón,
están disponibles en la boca. Cuando están en nuestra memoria, están disponibles para salir, para fluir en el momento en que es oportuno. Igual, cuando debemos de dar un consejo. El consejo debe de provenir de la palabra. Bueno, cuando la palabra está en nuestra memoria, entonces nuestro consejo será un consejo conforme a las Escrituras. Otro beneficio que nosotros tenemos al momento de memorizar las Escrituras es que nos provee un arsenal para glorificar a Dios. El Salmo 119, verso 24, el salmista decía: también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Cuando te deleitas en la palabra de Dios, encuentras que esos textos están en tu mente, están en tu corazón, en cada momento que los estás recordando, nace en ti el deseo y se multiplica el deseo de estar glorificando a Dios por las verdades que estás aprendiendo y que estás poniendo en práctica. Además, otro beneficio, estimula la meditación. El Salmo 119, ahora el verso 97 dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La meditación se provee de los bancos que tenemos de la memorización. Meditamos en aquello que tenemos en nuestra memoria. Eso es lo que genera el estar meditando, lo que hemos incluido. De tal forma que cuando hemos memorizado los textos de la Escritura, tenemos un arsenal suficiente para estar meditando en la palabra de Dios. El texto que hemos estado siguiendo para dar esta serie de enseñanzas es el texto, como lo he dicho, de Disciplinas Espirituales, escrito por Donald Whitney. Y en su libro, él nos da un ejemplo de memorización del fundador de la organización Los Navegantes. Puede buscarlo allí, su página en internet. El fundador fue Dawson Trotman. Él tenía como trabajo ser camionero. Y lo que él hizo para memorizar la Escritura es que todos los días, antes de hacer su trabajo de horas de manejo, lo que hacía era que tomaba un versículo bíblico, lo leía, lo repetía, y durante todo el día, mientras estaba manejando, él iba reiterando el versículo, lo iba recitando, lo iba recitando, lo iba recitando, hasta que se quedara grabado en su memoria durante todo el día. Y es muy interesante, al cabo de 3 años ya tenía más de 1000 versículos bíblicos aprendidos de memoria, con solo uno diario, durante su trabajo. Así que esto nos dice que nosotros, para memorizar, debemos tener un plan. El plan debe ser adecuado a las circunstancias de cada una de las personas, por supuesto. Y es cierto, hay muy buenos planes o hay muy buenos recursos que nos ayudan a memorizar. Incluso hay aplicaciones que podemos utilizar también para esto. Pero podemos memorizar también por temas particulares. A veces estamos luchando en algún área de nuestra vida con algún pecado que es muy insistente. Qué importante es que podamos memorizar los textos bíblicos que nos hablan específicamente de eso. O quizá a la larga estamos pasando por una situación difícil donde necesitamos la sabiduría de Dios para comportarnos de la manera correcta. Qué importante es tomar ese tema, entonces, buscar los textos bíblicos que nos hablan de ello y memorizarlos. Así que podemos elegir también de esa manera. Siempre debe de tenerse un método, un plan. Por ejemplo, podemos utilizar también como método el escribir los versículos bíblicos. Se escriben quizás en algunos pequeños papelitos, se ponen en los espejos que tienen en el baño, se anotan ahí para las amas de casa y se pegan en el refrigerador, por ejemplo. Y se escriben, se llevan notas. También podemos hacer recordatorios gráficos, podemos hacer un dibujo donde vamos indicando el versículo, cada una de las palabras del versículo que queremos memorizar. Y esto agiliza la memoria. Y así podríamos encontrar muchos métodos que nos lleven al mismo fin de poder memorizar la Escritura. Recuerden, el método nos permite el ejercicio, la disciplina para alcanzar la piedad. La piedad la alcanzamos en el momento en que estamos interiorizando la palabra de Dios. Memorice, eso sí, los versículos al pie de la letra. No los altere, no los modifique. Memorícelos tal como fueron escritos. Además, repase
Todos los días repase los versos y medite en ellos, piense en ellos. Ríndale cuentas a alguien, busque un compañero, busque una compañera que le pueda ayudar para ir evaluando cuál va siendo su avance y cómo va el aprendizaje de la memoria. Repase los textos, medite en los textos como deben ser. El escritor ya recientemente fallecido, Jerry Bridges, dijo una vez: no podemos buscar la santidad eficazmente si no almacenamos la palabra de Dios en nuestra mente, donde el Espíritu Santo la usa para transformarnos. Así que veamos la dinámica del reino de los cielos, de cómo nosotros caminamos a la semejanza de Cristo, cómo caminamos hacia la piedad, cómo avanzamos en la santidad. A través de la memorización está ese banco de datos y ese banco de información que el Espíritu Santo usa para transformarnos continuamente. El otro aspecto que debemos de ver en nuestro encuentro con la palabra, el número 5, es meditar en la palabra. Una cosa es memorizar los textos y otra es meditar en la palabra. Memorizar como un simple ejercicio académico no tiene sentido si no pasa también por el proceso de la meditación de las Escrituras. Y cuando digo meditar, no estamos refiriéndonos a la meditación trascendental que algunas filosofías, que algunas prácticas de meditación, el yoga y algunos otros, o terapias de relajación, hablan de una meditación trascendental. No se trata de eso. Se trata de la meditación bíblica. ¿Y cuál es la gran diferencia entre una y otra? Los métodos de meditación trascendental generalmente le invitan a la persona a liberar su mente para que la mente vuele y pueda alcanzar algún entendimiento fuera de sí, o quizá a la larga pueda ir a lo interno del corazón y tratar de alcanzar algún entendimiento a lo interno. Pero ustedes y yo no hacemos meditación en esos términos, lo hacemos en los términos bíblicos. Aquí no se trata de liberar la mente para que vaya a buscar algún entendimiento o algún pensamiento. No, se trata todo lo contrario, sujetar nuestra mente al texto que nosotros estamos leyendo y meditar exclusivamente en lo que nosotros estamos leyendo. No se trata de algo muy dentro de nosotros, no se trata de algo que está arriba en los cielos, se trata de concentrarnos en las Escrituras, de tomar el texto bíblico y de meditar en él, sujetar la mente para que vaya ahí, no que piense en otras cosas, sino que esté sujeta a la palabra de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. De eso es de lo que se trata. Es la meditación bíblica que se nos ordena en Filipenses capítulo 4 y verso 8, que debemos de pensar, debemos de meditar en todo lo bueno, lo justo, lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud alguna. Es una orden bíblica el meditar, el pensar, el analizar. El objetivo es entender, el objetivo es practicar lo que estamos entendiendo. El objetivo es que incluso llevemos esto que Él nos está diciendo en oración para poder ponerlo en práctica. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en las Escrituras que el Señor le dice a Josué en el capítulo 1 y verso 8 que debe de meditar en la palabra para que así encuentre el secreto del éxito. Eso que tanto anda buscando la gente, el secreto del éxito. Bueno, vamos a leer Josué capítulo 1, verso 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La Escritura nos dice que tendremos éxito cuando nosotros meditamos en la palabra. Ahora, ¿cuál es el éxito del creyente? El éxito del creyente está escrito en Romanos capítulo 8 y verso 29. Llegar a ser semejantes a Cristo. Ese es el éxito de una vida cristiana. Llegar a ser semejantes a Cristo. Cuanto más obedezcamos este mandamiento de meditar en la palabra, más estamos cumpliendo el plan, el propósito, el objetivo que Dios tiene para nosotros, ser semejantes a Cristo. A Dios de todas maneras le gusta, y eso lo hemos visto por las edades, que a Él le encanta bendecir a los que son obedientes, a los que cumplen sus mandamientos.
Recuerde que nosotros siempre estamos pensando en aquello que nos deleitamos. Si la palabra para nosotros es un deleite, vamos a meditar en ella de día y de noche. Eso es lo que nos dice el Salmo primero, que el deleite de el creyente, del justo, está en la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. Eso nos dice el Salmo 1. Además nos dice que el resultado de meditar en la palabra de día y de noche es que vamos a tener estabilidad. Será como árbol plantado, vamos a tener estabilidad, vamos a tener productividad, da su fruto a su tiempo, y vamos a tener perseverancia, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Veamos que el gran secreto de la vida cristiana está en meditar en la palabra de Dios con la finalidad de llegar a ser como Cristo. Recuerde, no es solo la lectura, es la meditación. Alguien ha dicho que la simple lectura es como agua que pasa por una cañería. No queda. Simplemente pasó y no quedó nada. De ahí que es importante meditar en la palabra, y el testimonio bíblico es amplio. Por ejemplo, se nos dice en Santiago, vamos a la carta de Santiago, Santiago capítulo 1 y verso 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Nos dice Santiago en el capítulo 1 y verso 25, que es tan importante meditar, nada más que lo dice en términos distintos. Mirar atentamente a la ley de Jehová, pero estamos hablando del mismo concepto, meditar en la ley y ser hacedor eficaz de ella. Esto es una bienaventuranza. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Cómo meditar en la palabra? Vamos a responder. Lo primero que vamos a hacer para meditar en la palabra es elegir un pasaje apropiado. Cuando usted hizo su lectura del texto bíblico, elija cuál fue el texto el pasaje, el versículo que más le impactó. Los versos que más se relacionan con nuestros intereses, con nuestras necesidades, son normalmente los más apropiados para que hagamos meditación. Entonces, la regla es, lea a gran escala, pero medite en algo pequeño. Profundice en algo pequeño. Lea a gran escala, medite en algo pequeño. Profundice. Escoja bien el pasaje. Segundo, elija un método apropiado para meditar en ese pasaje. Hay diferentes métodos para meditar en un texto. Voy a citar algunos. Por ejemplo, hacer énfasis en cada una de las palabras de ese texto. Voy a poner en práctica el ejemplo. Hay un texto en la Escritura que dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si vamos a meditar con énfasis en las palabras, tendríamos que meditar primero cuando dice yo soy la resurrección y la vida. Medito primero en yo. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que lo está diciendo? ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué características tiene? Después dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces vamos con el soy. ¿Ok? No solo quién es, no solo el yo, sino el soy. ¿Qué actualidad tiene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha llevado a cabo? Después dice la resurrección y la vida. El la implica que la resurrección de la que se está hablando es una resurrección particular. Es una resurrección única. Es una resurrección singular. Después dice resurrección. Hay que meditar entonces en la palabra resurrección. Y así continuamos el énfasis en las palabras. Ese es un ejemplo de cómo meditar. Pero también podríamos utilizar otro método de meditar la palabra, que es escribir paráfrasis. Es decir, ya tengo el texto, ya sé cómo es, ya lo memoricé, ahora voy a hacer diferentes, lo voy a decir en diferentes palabras, de acuerdo al entendimiento que tengo. Y eso me va a ayudar a ir meditando en él. Otra forma es escudriñar qué dice el pasaje.
Es profundizar propiamente en cada uno de las palabras y de la relación de las frases. Otra forma que hay para meditar es buscar una ilustración que me muestre ese texto propiamente. Algún dibujo, o yo mismo hago un dibujo, un cuadro, algo que me permita ilustrar ese. Y así podemos encontrar diferentes métodos para meditar, que nuestra mente esté sujeta al texto. Y tercero, un consejo final. No se apure, no corra. Medite, pero medite dedicándole tiempo a la memoria, dedicándole tiempo a la comunicación del Espíritu Santo. Muy bien, hemos visto meditar, hemos visto antes de eso memorizar, y ahora vamos a ver el sexto y último aspecto del encuentro con la palabra, que es aplicar la palabra de Dios. La Biblia siempre es clara. Es correcto, algunas porciones de la Escritura son un poco más complejas que otras. Son un poco más difíciles de entender, pero en términos generales la Escritura es clara, es entendible. Pero la dificultad que usted y yo tenemos no tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con la puesta en práctica. Tiene que ver con ponerlo por obra, tiene que ver con la aplicación, y es a esto el último paso al que tenemos que enfrentarnos. Voy a volver a leer Santiago capítulo 1, versos del 22 al 25. Dice así: Sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que nos declara la Escritura aquí, por medio de Santiago, es que los que reciben la bendición son los que aplican la palabra de Dios. Si no aplicamos la verdad que acabamos de leer y en la que meditamos, la que memorizamos, si no la ponemos en práctica cuando nosotros ahí la encontramos, entonces nos vamos a engañar a nosotros mismos creyendo que solo prestarle atención al texto es suficiente. Creyendo que solo entenderlo es suficiente. Y nos engañamos. Así que lo último que vamos a hacer en todo nuestro encuentro con la palabra es aplicar lo que hemos aprendido. Cada vez que usted tenga el encuentro con la palabra, siempre espere descubrir una forma de aplicarla. Siempre vaya con esa intención. Tome cada texto como si fuese dicho para usted, no para otros, sino para usted. Aplíqueselo a usted y luche con eso hasta que encuentre la aplicación del texto. Entienda correctamente el texto. Una mala comprensión te llevará a hacer una mala aplicación. Entonces, entiéndalo bien, medítelo. Busque, si es necesario, los consejeros, quienes van más adelante. Medite para discernir cuál es la aplicación que le corresponde. Hágale preguntas al texto y respóndalas conforme el mismo texto. Y entonces, memorice ese texto, medite en el texto, aplique el texto. Concluyo acá. Tanto voy a retomar lo de la vez anterior como lo de ahora para concluir. Al encontrarnos con la palabra debemos de practicar 6 pasos. Número 1, escucha la palabra. Número 2, lea la palabra. Número 3, estudie la palabra. Número 4, memorice la palabra. Número 5, medite en la palabra. Y número 6,